Paz a vosotros, amados hermanos. Espero que hayan tenido un día agradable, un día bendecido. A pesar de la situación en la que estamos viviendo, espero que su fe no venga a menos. El contenido de estos videos es cultural y un poco de historia. Hablaré acerca de literatura judía, como es el Tanaj, el Talmud, el Midrash y el libro del Zohar. Algunos de estos libros pues no son muy conocidos. El libro del Tanaj es un acrónimo hebreo, Tanaj, también conocido como Mikra o Biblia hebrea. Esta está compuesta por 24 libros canónicos sagrados para el judaísmo, dividido en 3 partes, conocidos como la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. La mayoría de estos escritos está en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo, como lo es el libro de Daniel y el libro de Esdras. El judaísmo rabínico reconoce 24 libros del texto masorético, que son autoritativos. En cuanto al canon de la Biblia hebrea, no hay consenso de los expertos en cuanto a cuándo se fijó el canon de estos libros. Algunos estudios sostienen que fue fijado durante la dinastía de los Asmoneos. Otro grupo sostiene que se fijó hasta el siglo II. Para el judaísmo, en el siglo II de la era cristiana, la lista quedó establecida definitivamente por el consenso de un grupo de sabios rabinos que había conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en Yamne. A estos libros se les conoce como protocanónicos, pero la versión más antigua es la Septuaginta. Esto es una traducción del griego koiné de las escrituras hebreas, traducidas en etapas entre el siglo III al siglo II a.C. en Alejandría. Los autores pudieron haber sido realizados por 70 o 72 ancianos que tradujeron la Biblia hebrea al griego antiguo, koiné. Con algunas variantes en la Septuaginta, la Torá y los Nevi'im se establecen como canónicos, pero los Ketuvim no parecen haber sido todavía canonizados definitivamente. Algunas ediciones de la Septuaginta incluyen, por ejemplo, 1 y 4 de Macabeos o el Salmo 151, mientras que otras no las incluyen. También están las adiciones de la Septuaginta a Esther, Jeremías, Daniel y Primera de Esdras. Pero la versión aún más antigua es la que se ve en el libro de Segunda de Macabeos 2:13, que cita así más o menos. Esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías, y además se contaba cómo reunió la colección de libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. Si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen a algunas personas para que se los lleven. El libro de Nehemías sugiere que el sacerdote escriba Esdras trajo la Torá al volver de Babilonia al segundo templo. Según Nehemías 8:9, alrededor del mismo periodo de tiempo, sugieren que Judas Macabeo, alrededor del año 167 a.C., también recogía libros sagrados. Esto lo podemos consultar en Primera de Macabeos 3:42 al 50 y Segunda de Macabeos 2:13 al 15. Y Segunda de Macabeos 15:6-9. Se podría decir que estos fue un canon más antiguo que los anteriores, pero la teoría de que había un canon hebreo cerrado en el judaísmo del Segundo Templo fue cuestionado aún más por las variantes textuales que se encontraron en los rollos del Mar Muerto o en las cuevas de Qumran. Esto fue acerca de lo que es el Tanaj.
Ahora, otro libro o literatura del judaísmo es el Talmud. Son instrucciones o enseñanzas. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y de Israel. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Esto fue acerca del Talmud. Otro libro o literatura que para el judaísmo es sagrado son los Midrash o Midrashim. Son parte de la Torah oral. Son enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes y leyes toraicas. Se encuentran en toda la literatura rabínica, en el Talmud, en textos previos y posteriores al mismo y en recopilaciones especiales. El término Midrashim proviene de la raíz hebrea darash, que significa buscar, investigar. El Midrash, por lo tanto, es una exposición de los Pesukim o versículos de la Torah, que surge de los sabios después de haber buscado las profundidades de cada pasuk o cada versículo. En todas las palabras y letras del mismo busca el verdadero significado interior. Por ejemplo, hay un midrash acerca de lo que es Abraham cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Cuenta un midrash que el padre de Abraham era escultor de ídolos. Mientras su padre, llegó el momento en que su padre dejó a cargo a Abraham en su tienda, ellos se dedicaban a vender ídolos. Llegó el momento en que el padre de Abraham tuvo que salir, dejó a cargo a Abraham en su tienda. Abraham se hacía preguntas acerca de si realmente los ídolos esculpidos por su padre podían tener la capacidad de escucharlos, los poderes de sanar o poderes de hacer milagros. Según cuenta el Midrash, que Abraham, estando en su tienda, llegó la hora de que la sacerdotisa le llevara comida o lo que eran sus ofrendas para sus ídolos. Entonces, mientras la sacerdotisa dejaba su comida y se fue, Abraham se preguntaba si realmente ellos podían tener vida. Entonces lo que hizo Abraham fue romper todos los ídolos pequeños y dejar solamente un ídolo grande. Puso el mazo con el que rompió los ídolos pequeños. Llegó la hora en que su padre llegó a su tienda y le preguntó a Abraham qué es lo que había pasado. Pues impresionado, el padre le dijo a Abraham: ¿qué has hecho? Abraham lo que le dijo: pues es que yo no fui. ¿Ves el ídolo grande que está ahí con el mazo? Pues se pelearon por la comida y fue el único que ganó. Entonces él fue quien destruyó todos los ídolos pequeños. El padre de Abraham le contestó: Abraham, ¿estás consciente de lo que dices? ¿De lo que estás diciendo? Entonces la respuesta de Abraham fue decirle: no, ¿tú estás consciente de lo que estás diciendo? Bueno, ahí es cuando, según el Midrash, cuenta que ellos pues se cuestionaron acerca de los ídolos que ellos mismos esculpían. Otro libro también del judaísmo es el libro del Zohar. Para el judaísmo es un libro sagrado. Este libro significa resplandor en hebreo. Para el judaísmo es netamente cabalístico. El Zohar es una colección de comentarios sobre la Torah con el propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado elevados niveles espirituales hacia la raíz o origen de sus almas. De acuerdo a todos los cabalistas, y como está escrito al principio del libro del Zohar, fue escrito por Rabbi Simón Bar Yochai, conocido como Rashbi, que vivió en el siglo II al siglo III de nuestra era. Pero también me quedo con lo que se le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Espero que
esto sea de ayuda para tu crecimiento en tu conocimiento, tanto espiritual y físico. Que el Eterno te bendiga y paz a vosotros.